Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía creyente. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observaran. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie, que le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la ciudad de Listra hay un discípulo de Jesucristo el Señor que ya ha recibido el Evangelio. Su nombre es Timoteo, y la palabra de Dios nos dice que era hijo de un griego y de una judía creyente, es decir, era una mezcla de creencias. Y sin embargo él asume el Evangelio de Jesucristo el Señor. Es muy importante que miremos la figura de Timoteo, porque Timoteo, que ha recibido el Evangelio, tiene un buen informe de parte de las comunidades, es decir, están viendo en él las virtudes de un buen servidor, de un buen apóstol de la comunidad. Y Pablo se lo lleva y se va con él. El grupo de los misioneros va creciendo poco a poco. Timoteo después va a escribir unas cartas y ustedes las van a descubrir en el Nuevo Testamento. Son la carta primera y segunda de San Pablo a Timoteo, porque después Timoteo va a ser encargado de una comunidad y Pablo le va a escribir estas cartas para orientarlo, para fortalecerlo. En Hechos de los Apóstoles 16, versículo 9, atención con ese versículo 9, allí se nos dice que el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra de Dios en la provincia de Asia. Alguno pudiera decir: ¿qué fue lo que pasó ahí? Si el Espíritu Santo es el que ha movido la iglesia, ha movido siempre a los misioneros hombres y mujeres para que anuncien la palabra de Dios. Seguramente los planes de Pablo, de Bernabé y de Timoteo eran distintos a los planes del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es que les impida, convirtiéndose en un obstáculo para la predicación del Evangelio, sino que les va guiando y les va cambiando incluso los planes, los lleva por otro lado. ¿Cuántos de nosotros también podemos decir que el Espíritu del Señor Jesús
ha cambiado los planes de nuestra vida. Teníamos planes de trabajar en una empresa durante mucho tiempo y el Señor nos cambia los planes. Teníamos planes de estudiar en una universidad, una carrera determinada, y el Señor nos cambia los planes. Teníamos los planes de realizar un viaje o de hacer algún negocio y el Señor nos cambia los planes. Cuando el Señor nos cambia los planes, nosotros generalmente no entendemos y hasta nos deprimimos y nos entristecemos. Pero pasa el tiempo y nosotros nos damos cuenta que el Señor nos fue conduciendo y nos fue llevando por el camino que nos convenía. Es entonces cuando volvemos a mirar nuestra historia y le agradecemos al Señor. Gracias por conducirnos. Así le pasó a Pablo y Bernabé. Ellos querían predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les fue mostrando que ese no era el camino que Dios quería, porque el Señor quería aproximarlos a Europa, quería aproximarlos a las primeras ciudades de Grecia, para que desde allí pudiera llegar el Evangelio a todo el continente europeo. Hoy dejemos que el Señor nos cambie nuestros planes, porque Él en su infinita misericordia tiene un plan de salvación y quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera, sirva al Señor con alegría, entra en su presencia con vítores, sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido, sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 15 de San Juan, donde el Señor ha dicho: yo soy la vid y ustedes los sarmientos, permanezcan en mí como yo en ustedes. También en este capítulo el Señor nos ha dicho: permanezcan en mi amor. Además nos ha dicho el Señor Jesús: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero avanzando en este capítulo, el Señor le está diciendo a los discípulos que no se les olvide que están en el mundo y que el mundo puede tener una propuesta de odio contra Jesucristo el Señor y contra los discípulos del Señor. Ustedes se han dado cuenta que en muchos momentos como que todas las cosas se oponen a aquel plan de salvación que el Señor tiene. Esto lo había anunciado el Señor Jesús a sus discípulos. Las primeras comunidades así lo entendieron, que había persecuciones, que había momentos de rechazo de la palabra de Dios y de aquellos que eran los mensajeros del Señor. Y le dice el Señor a sus discípulos: yo los he escogido sacándolos del mundo. La escogencia que Jesús hace de usted y de mí nos saca del mundo. Y cuando nos dice que nos saca del mundo, no es que nos lleve a otro planeta, nos pone a pensar de una manera nueva. Recuerden ustedes que Jesús le había dicho a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Cuando el Señor nos saca del mundo, nos hace pensar, no con los pensamientos humanos simplemente, sino con el pensamiento del plan de Dios, con el amor de Dios. San Pablo en la carta a los Romanos dice que el mundo nos propone pasiones bajas, que nosotros estamos llamados a poner el corazón en las cosas del Espíritu. Es eso lo que nos está diciendo el Señor Jesús: yo los he escogido, sacándolos del mundo. Y les está diciendo: el mundo los odiará, pero recuerden que me odiaron a mí primero. No se trata de que nos odien unas personas a nosotros, se trata de que las leyes de este mundo se oponen a las leyes del amor misericordioso de Dios. Cuando hay tantas injusticias, cuando hay tantos momentos en que uno no comprende por qué pasan las cosas, es porque hay un rechazo al amor de Dios, es porque hay un rechazo a la presencia del Señor a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la predicación que hace la Iglesia. Pero eso no puede desanimarnos a nosotros.
Alguien pudiera decirlo, pensemos entonces como el mundo y así disfrutamos porque nos dejamos llevar por la corriente. El Señor quiere que nosotros seamos escogidos y que seamos distintos y que sepamos que nos van a perseguir porque a Él también lo persiguieron. Esas persecuciones y esos rechazos nos harán a nosotros ser fuertes para mantenernos. Hoy le pido a usted que se mantenga en el Señor, persevere, manténgase unido al tronco que es Cristo, permanezca en el amor del Señor, no le declare la guerra a nadie, sea capaz de comprender incluso a aquellos que se oponen a que usted viva como un buen católico, como un buen cristiano. Compréndalos a ellos. Lo está diciendo el Señor para que nosotros estemos preparados. El mundo nos odiará, el mundo nos rechazará, el mundo tratará de seducirnos, pero nosotros en nuestra libertad y con la firmeza de la fe lograremos triunfar y mantenernos firmes en el amor del Señor. Querido hermano o hermana, hoy el Señor nos va a dar la fortaleza para que estemos muy unidos a Él, al tronco de su amor, y demos frutos abundantes de misericordia. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.